Nunca había sentido tanto silencio después de pisar el freno, y mira que he manejado en medio de tormentas eléctricas, nevadas bravas y hasta caminos que parecían fantasmas, pero nada me dejó tan seco por dentro como esa parada en Texas. Fue durante esas semanas de lluvias pesadas, cuando los ríos se salían de su cauce y las noticias no paraban de mostrar casas bajo el agua. Yo solo quería entregar mi carga y volver a casa. Pero ese día, algo me obligó a frenar, y lo que vi parado a la orilla de la carretera inundada, todavía lo tengo grabado en el pecho. Compa, hay encuentros que no se explican, solo se sienten, y algunos te cambian para siempre. Me llamo Ernesto, trailero desde hace casi 30 años. Ese día salí desde San Antonio con una carga de herramientas agrícolas rumbo a Amarillo. Desde temprano el clima estaba raro, el aire pesaba, el sol quemaba sin fuerza y todo olía a tierra mojada, aunque no había llovido aún. El diésel tenía ese olor fuerte que se mete en la ropa y el volante se me sentía más áspero en las manos. La radio no paraba con las alertas de tormenta, pero yo seguí, hasta que tomé un atajo rural que conocía bien y la carretera ya no estaba. El agua marrón lo había cubierto todo, y justo ahí los vi. Una mujer y 2 niños parados, mojados, con la mirada vacía. No gritaban, no pedían ayuda, solo estaban como si ya no esperaran nada. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, con las 2 manos firmes sobre el volante, mirando a esa mujer. Sus hijos, uno en cada brazo, no parecían tener más de 5 y 7 años. Estaban empapados, con el cabello pegado al rostro, cubiertos de barro seco en las piernas, y con una calma que no era paz, era resignación. Bajé la ventana del lado derecho, y lo único que escuché fue el sonido del agua deslizándose, como si la carretera misma respirara con dificultad. Ella no gritaba, no pedía auxilio, solo me miraba. Y esa mirada, hermano, era como un golpe al pecho, una mezcla de miedo, pérdida y un tipo de fuerza que uno solo ve en quien ya lo perdió todo. Me bajé sin pensar, con las botas tragando el lodo. No sabía qué iba a hacer, pero sabía que no podía irme. Me acerqué despacio, sin quitarle los ojos de encima. No quería asustarla. Levanté una mano, como hacen los que se rinden, como queriendo decir que no vengo a hacer daño. «¿Está bien?», pregunté desde cerca, con la garganta seca. Ella asintió, pero fue como si sus músculos recordaran cómo moverse, no su voluntad. «¿Necesita ayuda?», volví a decir. Entonces habló. «No tenemos a dónde ir», murmuró. «La casa se la llevó el agua, mi hermana también». Sentí un frío detrás del cuello y el peso de esa frase me aplastó el pecho. Fue en ese instante, compa, que entendí que esa historia tenía que ser contada, porque sé que hay muchos allá afuera, rodando como yo, cargando más que mercancía. Así que, si puedes, comenta aquí abajo desde dónde estás escuchando esto. No lo pido por curiosidad, sino porque saber que alguien más está del otro lado, a veces es suficiente para seguir. No tenía muchas opciones. La carretera estaba cortada, el agua seguía subiendo y esa familia estaba sola. Miré mi camión, miré el cielo que empezaba a cerrarse en nubes más pesadas y tomé aire. «Suban, no es mucho, pero al menos estarán secos». Ella dudó. Lo vi en sus ojos. Esa duda que tienen los que ya han sido decepcionados muchas veces. Pero sus hijos temblaban, y en medio de todo ese silencio, uno de ellos, el más pequeño, dijo con voz ronquita: «Mami, aún tengo frío». Fue ahí cuando ella cedió. Caminó hacia la puerta del copiloto y los ayudé a subir. No hablábamos. El camión no rugía. Todo parecía suspendido, como si Dios estuviera conteniendo la tormenta un poco más, solo para darles un respiro. Encendí el motor. Sentí el diésel vibrar bajo mis pies como una especie de latido, recordándome que estaba vivo. Cerré la ventana y por un instante el mundo afuera desapareció.
El interior del camión olía a humedad, a tela mojada y a miedo. Ella abrazaba a sus hijos fuerte, como si temiera que yo también se los pudiera arrebatar. «Me llamo Ernesto», dije sin mirar, solo para romper el hielo. «Sofía», respondió ella después de unos segundos. Su voz era suave, pero cargada de 1000 cosas que no me dijo. Nadie preguntó a dónde íbamos. Yo tampoco tenía la respuesta, solo sabía que no podía dejarlos ahí. Y mientras avanzábamos, el cielo detrás de nosotros rugía como si quisiera recordar que aún no había terminado. Conduje en silencio por varios kilómetros. Cada tanto miraba por el retrovisor, no por costumbre, sino para confirmar que todo eso era real. Sofía no decía nada. Sus hijos habían cerrado los ojos, extenuados, rendidos. En cada curva del camino sentía el peso de aquella decisión creciendo en mis hombros. Tenía una entrega importante, un compromiso con hora marcada, y sin embargo, ¿qué valía más en ese momento? El ruido de la radio seguía soltando alertas. Inundaciones repentinas. Evite las rutas rurales. Refúgiese en lugares altos. Pero yo ya no estaba pensando con la lógica del transportista. Algo se había roto dentro de mí. O tal vez se había abierto. No lo sé. Lo único que quería era sacarlos de ahí. Fue entonces cuando ella habló por segunda vez. «Gracias», dijo casi en un suspiro. Me obligué a no responder con un simple «de nada». Así que dije, «No es la primera vez que recojo a alguien en problemas, pero es la primera vez que siento esto». Ella me miró, sin entender. «¿Esto qué?», preguntó. Me tomó unos segundos encontrar las palabras. Esto de sentir que no es casualidad, que justo hoy, justo en esta ruta, con este clima, teníamos que cruzarnos. No sé por qué dije eso. Tal vez porque en el fondo sentía que estaba cumpliendo algo que no había planeado. Ella no respondió. Solo bajó la mirada y volvió a abrazar a sus hijos. Pero por primera vez, en todo ese rato, cerró los ojos como si pudiera descansar. Decidí tomar una desviación hacia una estación de servicio que conocía bien, unos 30 kilómetros al norte. Era un lugar tranquilo, de esos que no salen en los mapas, pero siempre tienen café caliente y alguien que saluda con la cabeza. Mientras manejaba, repasaba mentalmente las rutas abiertas, los tramos anegados, las horas perdidas. Pero sobre todo pensaba en ella. ¿Cuánto puede cargar una sola persona antes de romperse? No sabía qué había perdido exactamente, pero lo notaba en su forma de sentarse, en cómo mantenía a los niños pegados a su cuerpo, como si el mundo estuviera esperando el menor descuido para quitárselos también. Nunca había sentido el deber de proteger algo que no era mío, hasta ese día. Al llegar a la estación, ya era evidente que la tormenta venía detrás. El cielo estaba tan bajo que parecía que iba a raspar el techo del camión. Paré junto a las bombas, apagué el motor y me giré hacia ella. «Vamos a entrar. Hay comida, baños y techo». Ella dudó de nuevo. Siempre dudaba, como si cada decisión pudiera salir mal. Pero esta vez fue su hijo, mayor, quien habló. «¿Hay sopa?». Me reí bajito. «Sí, campeón, seguro que sí». Bajamos. El aire afuera olía a tierra revuelta y humedad pesada. Adentro el encargado, un viejo conocido, me miró con sorpresa y luego con ternura. No hizo preguntas, solo nos señaló una mesa al fondo y puso agua caliente a calentar. Esa clase de humanidad silenciosa nunca se olvida. Nos sentamos en la mesa del rincón, los 4. Yo pedí café y los niños una sopa que llegó humeante con pan del día. Sofía no comía, solo los miraba. Cada cucharada que sus hijos llevaban a la boca parecía arrancarle una lágrima invisible, de esas que no caen, pero pesan. «Hace días que no probaban algo caliente», murmuró sin mirarme. Yo bajé la cabeza, no por vergüenza, sino por respeto.
Era duro mirar directamente a una madre en ese estado. Una parte de mí quería preguntar más, entender su historia completa, pero otra parte sabía que algunas cosas no necesitan ser contadas para ser sentidas. A veces, el silencio dice todo. El encargado se acercó con un par de mantas y me dio una palmadita en el hombro. Si necesitan quedarse esta noche, el cuarto del fondo está libre, me dijo en voz baja. Asentí, agradecido. Le pasé la información a Sofía, esperando otra duda, otra mirada de sospecha, pero esta vez no hubo resistencia. Sus hijos ya estaban cayendo rendidos sobre la mesa. Ayudamos a llevarlos al pequeño cuarto, con una cama doble y una litera. No era un hotel, pero después de lo que habían vivido, era un palacio. Mientras ella acomodaba a los niños, me quedé en la puerta sin saber si debía entrar o no. Fue entonces cuando me dijo, sin volverse, «Gracias, Ernesto, por frenar». Esa frase, «Gracias por frenar», me dio vueltas en la cabeza mientras caminaba hacia el camión otra vez. Me senté en el asiento del conductor, encendí la radio y la apagué enseguida. No quería ruido, solo quería entender por qué eso me había tocado tan hondo. Yo había frenado muchas veces antes, por animales cruzando, por accidentes, por controles, pero esa fue la primera vez que sentí que frenar no era una decisión, era una obligación del alma. Me quedé ahí, con las luces apagadas, viendo el cielo romperse en rayos a lo lejos. Y aunque todo a mi alrededor era agua, viento y barro, por dentro sentía un calor que no venía del cuerpo. Era algo distinto, como si en ese gesto simple hubiera salvado más que 3 personas. No dormí esa noche, no del todo. Cada vez que cerraba los ojos, me venía la imagen de ellos, parados en la orilla, como si fueran parte de la carretera misma, como si hubieran estado ahí esperando justo por mí. Me pregunté qué habría pasado si no tomaba ese desvío, si no bajaba la velocidad, si ese niño no hubiera dicho que tenía frío. La vida de trailero te enseña a pasar de largo, a mirar solo el destino, nunca los costados. Pero esa vez los costados me gritaron. Al amanecer fui a buscar pan fresco y algo de leche. Cuando volví, Sofía ya estaba despierta, sentada afuera, sola, con una mirada distinta, menos dura, menos perdida. Me senté a su lado sin decir palabra. Le ofrecí una taza de café caliente que ella aceptó con ambas manos, como si necesitara sostener algo que no se deshiciera entre los dedos. Por un rato, solo escuchamos el canto de unos pájaros que no sabíamos de dónde salían después de tanta agua. «¿Y tú?», me preguntó de pronto. «¿Por qué frenaste?». Me quedé mirándola. Quise decir muchas cosas, que era el destino, que algo me empujó, que su mirada no me dejó seguir. Pero al final solo dije la verdad más sencilla. No podía dejar que te ahogaras sola. Ella sonrió, apenas. Una de esas sonrisas cansadas que no se hacen con la boca, sino con los ojos. Quise saber más, claro. ¿Qué había pasado con su hermana? ¿Dónde estaba su familia? Pero no hacía falta preguntar. A veces, las respuestas se sienten en la piel de los otros. Me contó que venía de una comunidad pequeña cerca del río, que la crecida los tomó por sorpresa, que corrieron sin maletas ni rumbo. La última vez que vi a mi hermana fue cuando me gritó que corriera con los niños, dijo. Luego bajó la mirada. No supe qué decir. Y en esos momentos, compa, uno aprende a callar. Solo le pasé una de las mantas y me quedé ahí, sentado con ella, viendo cómo la mañana se aclaraba muy despacito, como si el mundo tuviera vergüenza de volver a brillar. Después del desayuno, los niños salieron a jugar entre los charcos con otros que habían llegado con sus familias. Había más gente allí de la que imaginé, todos con el mismo aire de desarraigo, con ese olor a humedad mezclado con ceniza, no de fuego, sino de pérdida. Sofía los miraba de lejos, como si no supiera si eso era bueno o peligroso.
Me acerqué y le dije que si quería, podía usar mi teléfono para avisar a alguien. Me dijo que no tenía a quién llamar. Todo lo que le quedaba estaba allí, corriendo con los pies descalzos por el patio. Ese comentario, tan simple, me dio un nudo en la garganta. No por tristeza, sino por entender de golpe los solos que pueden estar algunos sin que se note. Me ofrecí a llevarlos hasta un centro de asistencia que sabía que aún funcionaba, a unas 2 horas de ahí. Ella dudó, siempre dudaba, pero esta vez su mirada fue distinta. Había algo como confianza. Subimos al camión de nuevo. Los niños dormían abrazados en el asiento trasero y Sofía iba a mi lado en silencio. A mitad del camino empezó a llover otra vez, fuerte, con rabia, pero yo no sentía miedo, ni prisa. Sentía que estaba cumpliendo con algo que iba más allá del volante y el kilometraje. Ella me preguntó, casi sin mirarme, ¿te pasa seguido esto? Sonreí. ¿Recoger gente en medio de tormentas? Bromeé. No, pero creo que, cuando uno frena en el lugar correcto, puede cambiarle la vida a alguien. Cuando llegamos al centro de asistencia, la lluvia ya era una cortina espesa que hacía difícil ver más allá de unos metros. El edificio era sencillo, de esos que parecen pequeños por fuera, pero guardan mucha vida. Dentro, salieron 2 voluntarias con impermeables. Una de ellas reconoció a Sofía. Se abrazaron fuerte, sin decir una palabra. Fue ahí que entendí que alguien la había estado esperando. Me quedé al margen, mirando cómo los niños bajaban medio dormidos, cómo ella se aseguraba de que no pisaran charcos con profundidad. Antes de entrar, volvió hacia mí. Pensé que iba a decir gracias, pero solo me miró, otra vez, como aquella primera vez en la carretera, y con una sola frase me dejó sin aliento. No fue solo por nosotros, tú también necesitabas frenar. Me quedé en el camión, viendo cómo se perdían entre la gente. No me fui enseguida. Apoyé la frente sobre el volante y dejé que el ruido de la lluvia lo cubriera todo. Esa frase me revolvía por dentro. Yo también necesitaba frenar. ¿Será que ella tenía razón? Que todo eso no fue solo un acto de ayuda, sino una forma de volver a sentirme humano. La vida en la ruta te endurece, te hace olvidar por qué empezaste. Y tal vez por eso, esa familia se cruzó en mi camino, no para que yo los salvara, sino para que ellos me recordaran que aún tengo algo que dar, más allá del volante, del horario, de la carga. La vuelta fue lenta, no por el tráfico, sino porque mi cabeza iba llena. Cada curva me traía una imagen. Los ojos de Sofía, el temblor en las manos del niño, la sopa humeante en la mesa. Pensé en cuántas veces pasé de largo frente a personas así, sin verlas. Cuántas veces pensé que ayudar era problema de otro. Esa noche paré en un pequeño motel de paso. No quería seguir manejando con ese peso en el pecho. Me tumbé en la cama sin quitarme las botas, con la tele encendida en mute. Y ahí, entre el zumbido del aire acondicionado y el recuerdo del agua lamiendo la carretera, entendí algo. No siempre se trata de llegar a tiempo. A veces, se trata de llegar al corazón de alguien. A la mañana siguiente, encontré en mi celular un mensaje. Era de un número desconocido. Una foto. Sofía y sus hijos. Sonreían. Había luz en sus ojos. Detrás, una cama limpia y una pequeña mesa con libros infantiles. No decía mucho más. Solo, gracias. Estamos bien. Y fue suficiente. Guardé esa foto como quien guarda un talismán, no para presumir, sino para no olvidar. Porque con el tiempo, la ruta te borra los detalles. Pero esa sonrisa, esa quedó tatuada en mí, como una marca invisible que me acompaña en cada viaje desde entonces. Pasaron los días y volví a la rutina. Entregas, madrugadas, gasolina derramada, cafés a medias. Pero algo en mí ya no era igual. Cada vez que veía a alguien al costado de la carretera, mi instinto ya no era solo mirar, era frenar, aunque fuera un segundo, aunque fuera con los ojos.
porque a veces lo que alguien necesita no es una solución. Es saber que alguien lo vio, que su dolor no es invisible, y eso me lo enseñó Sofía, sin discursos, sin pedirlo. Me lo enseñó parándose en silencio frente a una carretera inundada, con 2 niños temblando y el alma rota. No volví a verla, pero tampoco la olvidé. En cada parada, en cada estación donde bajo a estirar las piernas, hay un momento en el que levanto la vista y la imagino allí. No como estaba, sino como debe estar ahora, firme, viva, con sus hijos creciendo, con esa sonrisa que se dejó tomar en la foto. Y a veces, en esos silencios que la carretera te regala entre un punto y otro, me pregunto si yo también cambié algo en ellos. Si el hecho de frenar aquel día no solo les dio un techo por una noche, sino un pequeño hilo de esperanza para seguir. Y con eso, compa, ya vale la pena seguir rodando. Un par de semanas después, volví a pasar por esa misma ruta. El agua ya no estaba. La carretera estaba agrietada, sucia, como si aún guardara cicatrices de la tormenta. Reduje la velocidad sin darme cuenta. Algo me pedía mirar bien, no por si acaso, sino por respeto. Frené donde los vi por primera vez. Bajé del camión, sin prisa. El aire olía distinto, a tierra seca, a sol limpio, y aunque no había nadie, sentí algo ahí, una especie de presencia suave, como si el recuerdo de ese día hubiera quedado suspendido en el lugar, esperando que yo volviera a cerrar el ciclo. Me arrodillé y toqué el suelo. Estaba tibio. No sé por qué lo hice, tal vez buscando una señal, tal vez agradeciendo en silencio. No llevaba flores, ni cartas, ni palabras ensayadas, solo un corazón conmovido y una memoria fresca. Cerré los ojos por unos segundos, y en esa quietud juraría que escuché una risa infantil llevada por el viento. Abrí los ojos, rápido, pero no había nadie. Solo la brisa y el zumbido de los cables eléctricos. Me quedé un rato más. Luego subí al camión. Mientras ponía el cinturón, susurré algo que nunca había dicho antes en voz alta. Gracias por estar ahí ese día, aunque no sabíamos para qué. A veces pienso que esa historia no me eligió a mí por casualidad, que había algo mayor, algo invisible, guiando el volante ese día. Yo no soy hombre de iglesia, pero sí de carretera. Y la carretera te enseña a leer señales que no siempre están en los mapas. Desde aquel encuentro empecé a frenar más, a mirar más, a escuchar más, no solo a los otros, a mí mismo también, porque a veces, compa, el ruido del motor tapa cosas que uno no quiere enfrentar. Pero en el silencio de ese día, con la lluvia cayendo y esa madre parada al borde de la nada, no hubo cómo escapar. Me vi reflejado en sus ojos y entendí que todos, en algún momento, necesitamos ser rescatados. Hace poco encontré la foto de ellos otra vez, revisando el Vincent Ocean carrete del celular mientras esperaba una descarga. Me quedé viéndola por minutos. Ahí estaban, sentados en una camita sencilla, con una luz suave entrando por la ventana, sonriendo, no con felicidad exagerada, sino con esa paz que solo se encuentra después de sobrevivir. Guardé la imagen en una carpeta que llamé Cosas que Valen, porque eso es una prueba de que, incluso en medio del caos, el alma puede encontrar abrigo. Y mientras ponía el teléfono en el cargador, pensé, si algún día me vuelvo a cruzar con ellos, no quiero que me vean como el que los ayudó, sino como el que también fue salvado sin saberlo. Desde entonces, cada vez que empieza a llover fuerte en la ruta, bajó un poco la velocidad, no por miedo al agua, sino por respeto a lo que puede traer. Las tormentas no siempre avisan, a veces llegan calladas, te arrancan lo que tienes y te obligan a empezar de nuevo, pero otras veces también traen encuentros, milagros chiquitos, momentos que parten la vida en dos, y si uno va demasiado rápido, se los pierde. Por eso, si me preguntas hoy qué aprendí de todo aquello, te diría algo simple. Frenar también es avanzar.
porque no hay destino que valga la pena si uno se olvida de mirar el camino. He contado esta historia pocas veces, no porque me duela, sino porque no todos están dispuestos a escucharla de verdad. Pero si llegaste hasta aquí, compa, es porque algo en tu pecho también se movió. Tal vez viste algo así en la carretera, tal vez fuiste tú quien frenó o quien esperó que alguien frenara. Sea como sea, lo importante es esto: seguimos aquí, rodando, viviendo, aprendiendo a no pasar de largo cuando la vida pone algo o alguien frente a nosotros. Y si esta historia puede ayudarte a mirar diferente la próxima vez que llueva, ya cumplió su destino. A veces, cuando manejo de noche y todo está en silencio, imagino que hay alguien sentado conmigo en la cabina. No sé si es Sofía, alguno de sus hijos, o quizás solo el recuerdo de ese día, pero lo siento, ahí, como una compañía muda que no estorba, solo acompaña. Me recuerda que no estoy hecho solo de rutas y entregas, que también hay pedazos de mí en los que nunca puse atención, y que gracias a ese momento, en medio de una tormenta sucia y cruel, pude encontrar una parte de mí que había olvidado, la que siente, la que se detiene, la que cuida. He pasado por muchas cosas en la carretera, algunas feas, otras hermosas, pero pocas veces me encontré con algo tan simple y tan profundo como el acto de frenar, no para descansar, no por un semáforo, sino para alguien, para mirarlo, para estar, y eso, créeme, cambia a un hombre. No importa cuántos años tenga, cuántas veces haya visto el amanecer desde el parabrisas, hay cosas que lo quiebran por dentro, pero en vez de romperlo, lo reordenan. Como si la vida te dijera: esto también sos vos, no te olvides. Nunca volví a saber de Sofía. Nunca me escribió otra vez, ni intenté buscarla, pero creo que así debía ser. Algunas personas aparecen en nuestra vida solo por un tramo, no para quedarse, sino para mostrarnos algo, y ella me mostró que incluso en medio del barro, la pérdida y el miedo, puede brotar una flor, no grande, no perfecta, pero viva, como la sonrisa de sus hijos cuando probaron esa sopa caliente por primera vez, como la calma que trajo ese cuarto con mantas, como el gracias por frenar que todavía me resuena cuando paso por esa curva maldita de Texas. Tal vez esa fue mi verdadera entrega ese día, no la carga, no los kilómetros, sino el momento, el gesto, la presencia. Porque hay días en que no salvamos a nadie con nuestras manos, pero con solo estar ahí cambiamos el rumbo de algo. Y aunque el mundo siga girando, aunque yo siga rodando por estados y fronteras, esa historia se quedó conmigo como una cruz invisible colgada del cuello. No pesa, pero está. Y cuando cae la noche y escucho el rugido suave del motor, la toco con el pensamiento y le agradezco por ese día, por esa familia y por no haber pasado de largo. Desde aquel día empecé a mirar diferente las tormentas. Ya no las veo solo como obstáculos o peligros, sino como oportunidades que a veces el cielo nos pone para probarnos. Y no me refiero a valentía ni a fuerza, me refiero al corazón, porque cuando todo se desborda, el agua, el miedo, la incertidumbre, lo único que queda firme es lo que llevamos dentro. Y esa vez, lo que yo llevé dentro fue la decisión de frenar. Solo eso. No salvé el mundo, pero ese pequeño gesto me salvó a mí. También, hoy, cada vez que paso por una ruta bajo lluvia, bajo un poco la radio y escucho. Escucho con atención, como si en algún lugar, en medio del ruido del agua golpeando el parabrisas, alguien pudiera volver a decirme: gracias por estar. No sé si eso pasará de nuevo, tal vez fue único, tal vez fue un regalo, pero lo que sé con certeza es que todos tenemos un momento así en la vida, un momento que nos vuelve a poner en el camino correcto. A mí me tocó ese día, en Texas, con una madre que ya lo había perdido todo, pero que, sin saberlo, me devolvió algo que yo había dejado atrás hacía mucho: la fe en lo humano. La fe, compa,
Esa palabra que a veces evitamos por orgullo o por miedo a parecer débiles, pero que en el fondo todos necesitamos. No una fe ciega ni llena de reglas, sino esa fe que te hace creer que incluso cuando todo parece perdido, hay alguien en algún lugar que frena por ti, que te mira, que no pasa de largo. Y si hoy estás escuchando esto desde tu camión, desde tu casa, desde cualquier rincón del mundo, quiero que sepas que tú también podés ser esa persona para alguien, que vos también tenés el poder de frenar a tiempo. Gracias por estar hasta aquí, de verdad. Este canal no sería nada sin ustedes, los que escuchan, comentan, se emocionan, recuerdan, comparten. Cada historia que contamos acá es un pedacito de nosotros en la ruta. Y si esta historia te tocó, te invito a dejar tu comentario aquí abajo. Contame qué te pareció, desde dónde estás escuchando, o si alguna vez viviste algo parecido. Me encantaría leerte. Y si todavía no te suscribiste, te invito con el corazón. Hacelo. Súmate a esta familia de gente que siente, que cree, que no quiere pasar de largo. Deja tu like, mira los otros videos del canal y que Dios te acompañe en cada kilómetro, siempre.